Dios bendecirá la promesa que da forma al mundo. Dios bendecirá la promesa que da forma al mundo. Vamos a ir a Génesis capítulo 12. Vamos a estar predicando del versículo 1 al versículo 9. Hermanos, esta es la palabra del Señor, que dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More. Los cananeos habitaban entonces esa tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negev. Hay varias maneras en que las personas han tratado de describir la historia de la Biblia o han tratado de definir de lo que trata la Biblia. Algunos dicen que la Biblia es la historia de Dios. Otros dicen que la Biblia es la historia de Jesús. Otros afirman que es la historia tanto de Dios como de la humanidad. Pero podríamos decir que con toda seguridad que la historia de la Biblia definitivamente es la historia de Dios. Es la historia del Dios que se ha dado a conocer a los hombres, pero sobre todo es la historia de Dios que ha hecho una promesa. Es decir, pudiéramos ver el tema de la Biblia como el tema de una gran promesa siendo desarrollada a lo largo de toda la historia, no solo de la nación de Israel, sino de la humanidad entera. Y al mismo tiempo la Biblia anuncia el momento donde esa promesa se va a cumplir de manera plena y va a desplegar toda su gloria. Ahora, hermanos, en medio de este viaje que estamos haciendo por Hechos de los Apóstoles, nos hemos acercado a un punto muy importante en la historia. Jesús ha mandado a sus discípulos a ser testigos de su resurrección en Jerusalén, que es lo que hemos visto hasta ahora, donde hemos visto este punto climático con la muerte de Esteban. El Señor ha mandado que también su palabra o su testimonio sea conocido en Judea y Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Como hemos visto entonces, ellos comienzan a testificar allí en Jerusalén. Eso trae fuerte oposición de los sacerdotes y de los miembros del Sanedrín, hombres que afirmaban conocer la ley y hombres que afirmaban con gran vehemencia que ellos eran hijos del padre de la fe, Abraham. Recordemos en varios episodios como Juan capítulo 8, cuando el Señor Jesús está hablando con los escribas y los sacerdotes y Él les dice que si siguen a Jesús, los hombres serán verdaderamente libres. Estos hombres levantan su mano y dicen: no podemos creer esto porque nosotros somos hijos de Abraham y somos hombres libres. Así que el Sanedrín, que está persiguiendo a los discípulos, se confiesa a sí mismo como descendientes de Abraham en la carne. Estos hombres descienden de Abraham, comienzan a oponerse a los apóstoles, a la predicación, una predicación que anuncia que Israel será salvado, pero también anuncia que todo tipo de hombre va a ser salvado. Su oposición, como hemos visto, va a crecer cada momento hasta el punto que incluso comienzan a asesinar a los testigos de Jesús. Esto es lo que sucede con Esteban. Ellos hasta ese momento habían amenazado más varas y luego empezaron a amenazar, más castigar, más finalmente asesinar. Así que luego de esta muerte, hermanos, lo que nos vamos a conducir en unas semanas es cómo se comienza a desarrollar ese testimonio de Jesús,
no solo en Jerusalén, sino ahora en Judea y Samaria. Vamos a ver el testimonio de Felipe, uno de los 7 también diáconos, predicando en la tierra de Samaria. Vamos a ver cómo a causa de la muerte de Esteban, los cristianos se dispersan por varias zonas del Imperio Romano y eso trae que el testimonio de Jesús llegue también hasta lo último de la tierra. Mi deseo hoy entonces, hermanos, al abordar un pasaje que viene a ser base para parte del sermón de Esteban, que fue lo que leímos hoy, versos 2 al 5 especialmente, cuando se habla de la manera como Dios se presenta a Abraham. Recordemos que Esteban dice, Dios se manifestó a Abraham y le hizo un anuncio, le dio una promesa, le dijo algo y es, yo seré bendición. Como afirmé hace un momento entonces, hermanos, la Biblia es la historia de Dios y de su promesa. Tal vez nosotros tenemos un concepto particular de promesas. Seguramente, hermanos, todos los que estamos acá hemos sido receptores de distintas promesas a lo largo de nuestra vida. Sabemos que hay promesas que se cumplen, otras que no. Sabemos que hay promesas que son buenas, pero también otras que no. Pero lo que vamos a ver es la gran promesa hecha por Dios. Esto, hermanos, seguramente es la promesa más importante hecha en toda la historia de la humanidad. Y es tan importante que hoy muchos de los que están acá están porque la promesa se ha cumplido. Así que es importante abordar esto. Así que antes de comenzar Hechos, lo que va a seguir, quiero que podamos volver hoy al libro de los inicios, a Génesis, para entender que lo que está a punto de suceder en el resto de Hechos, cuando los samaritanos y los gentiles comienzan a oír de Jesús, es algo que ya se había hablado. Volver a Génesis entonces, mis hermanos, principalmente a este pasaje, nos lleva a entender que todo lo que sucederá en la iglesia, es decir, su crecimiento y su expansión, es el resultado, que viene como resultado de la muerte de Esteban, no es otra cosa sino el cumplimiento de una promesa hecha por Dios desde el principio, siglos atrás de que llegara Cristo, siglos atrás de que el primer discípulo de Jesús, como lo conocemos hoy, hubiera surgido. Mis hermanos, Dios establecerá una nación para bendecir al mundo. Invoquemos su nombre. Dios establecerá una nación para bendecir al mundo. Invoquemos su nombre. Y quiero abordar las 3 escenas o las 3 partes que encontramos en esta conversación del Señor con Abraham. Lo primero es que la promesa de Dios es bendecir a través de la formación de un pueblo, es decir, bendecir formando un pueblo. La segunda parte es la bendición y el resultado, que es obediencia dependiente. Y el tercer lugar, la bendición y la invocación del nombre del Señor. La promesa de Dios entonces es bendecir formando un pueblo, versos 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hermanos, lo primero que vemos en este relato es que Dios llama a Abraham a salir de su tierra y a dejar a sus parientes para dirigirse a una tierra que él no conocía, que para ese momento era seguramente mucho menos majestuosa que la gran Mesopotamia donde él habitaba. Ahora imagínense por un momento Abraham. Es un hombre mayor, tiene 75 años, vive en uno de los lugares más desarrollados de ese momento, la antigua Mesopotamia. Adora dioses que son propios de Mesopotamia, es decir, es un hombre que ya está solucionado en su tema social, tal vez económico, y en su tema espiritual. Y que tiene 75 años, ¿no? Hay hermanos entre nosotros, gloria a Dios, que están en una edad similar. Pero Dios entonces aparece, un Dios que él no conoce, y le dice, mira Abraham, vete de tu tierra. Deja tu seguridad, vete de tus parientes a una tierra que yo te voy a mostrar. Lo primero es que él es llamado a dirigirse a una tierra inhóspita que él no conocía. Abraham debe salir a esa tierra, pero la promesa de Dios no consiste en darle un viaje seguro. Tal vez para algunos sería una buena promesa. Ok, Dios, gracias porque tengo 75 años, necesito saber que voy a viajar con seguridad.
No, lo que el Señor le dice en su promesa es algo mucho mayor. Él le dice, la promesa es que yo te voy a bendecir. La promesa de Dios para Abraham es, te voy a bendecir. Y la primera forma como lo va a bendecir es que él será padre de una nación grande. Él dice, haré de ti una nación grande. Ahora, si Abraham hubiera sido como uno de nuestros hermanos Guayú, que tuviera ya 56 o 80 nietos, él diría, ok, eso está bien. Pero Abraham era un hombre de 75 años que no tenía hijo. Y Dios le dice, haré de ti una nación grande. Hermanos, es interesante que la historia de la Biblia contiene muchos contrastes, contiene muchas paradojas que hablan de que Dios es grande y que Dios es glorioso, ¿no? Dios no promete establecer una gran nación por medio de hombres grandes y aguerridos en la flor de su juventud, sino que lo hace por medio de alguien como Abraham. Ahora, Génesis 12 viene después de Génesis 11, ¿no? Y en Génesis 11 nosotros vemos la historia de los hombres queriendo hacer una torre, que muchos conocemos su nombre, Babel, para alcanzar a Dios, para hacerse un nombre y para ser famosos, hombres poderosos y aguerridos como Nimrod. Pero Dios decide que no serán ellos los que tendrán un nombre famoso, no serán ellos los que harán una nación grande, sino que será Abraham, un hombre que hasta ese momento había sido pagano, que vivía en una tierra lejana, que tenía 75 años y que no tenía hijo. Es interesante que Dios no hace las cosas como usted y yo tal vez planearíamos hacerlas. Un hombre que no merece conocer a Dios porque era idólatra, recibe tal vez una de las más grandes revelaciones acerca de Jehová, de quién es el Señor y de cómo su poder obra. Esto nos recuerda también que definitivamente no solo Abraham no merecía esa revelación de Dios, sino que ninguno de nosotros realmente merece que Dios se le presente por medio de las Escrituras. Ninguno de nosotros merece ni siquiera escuchar este tipo de relatos. Pero Dios continúa y le dice, engrandeceré tu nombre y tú serás una bendición, ¿no? Ahora, tal vez en nuestra cultura moderna, ser alguien bendecido, ser alguien afortunado, ser alguien con un éxito, a veces o generalmente no está asociado con estar o con tener cercanía con un hombre en su tercera edad, ¿no? Tal vez hoy lo que se piensa es que el éxito, la prosperidad y muchas cosas están asociados precisamente a mantenerse joven, ¿verdad? ¿No? Por eso hay cantidad de productos, estrategias, programas, estilos de vida que le dicen, tranquilo, tú vas a poder retrasar ese proceso. Pero Dios no le dice a Abraham, te voy a rejuvenecer de una manera sobrenatural. No, Él le dice, te voy a hacer una nación grande, voy a hacer de ti una nación grande. La bendición del Señor entonces incluye que su nombre será famoso. Estamos hablando de Él más de 3000 años después de que esto pasa. Engrandecer su nombre implicaba que ese nombre se convertiría en poderoso. Esa es la razón por la que el que bendiga a Abraham será bendecido y el que lo maldiga será maldecido. Ahora es interesante pensar en las personas que estaban escuchando esto por primera vez. Hombres que habían salido de Egipto como esclavos, fueron librados por el Señor, que están camino a la tierra prometida, que están escuchando a otro anciano predicar, a Moisés, y que están lejos de entrar a ese lugar y que dicen, ¿qué pasará con nosotros en este desierto? Pero Moisés les escribe y les recuerda de dónde vienen ellos, por qué ellos están peregrinando por el desierto, y hoy nosotros somos recordados también por qué estamos peregrinando con una tierra que parece tan oscura. Para ellos, para estos hombres, solamente habían conocido un nombre grande y era el de Faraón. Pero también habían visto cómo un nombre grande de los hombres podía ser derribado como lo fue Faraón, por un hombre mayor, empoderado por el Señor para llevar a cabo su plan, Moisés. El Señor le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hermanos, Dios se aparece a Abraham para establecer por medio de él una nación grande, que será bendición para todas las familias de la tierra. Es decir, Dios no le dice a Abraham, mira, te voy a hacer bendición para que tu familia sea bendecida. Él le dice, te voy a hacer bendición, voy a hacer de ti una nación. ¿Para qué?
para que el resto de las familias de la tierra sea bendecida. Ahora, ¿por qué es importante esta promesa para hombres que están atravesando el desierto? Estos hombres están caminando en el proceso de convertirse en una nación. En ese momento no lucen como una nación grande. Es más, ni siquiera lucen como un país, como una nación. Porque para que una nación exista debe poseer ¿qué? Tierra. Debe habitar un lugar. Pero ellos están errantes por el desierto. Lo único que tienen en común hacia ese momento es que unos años atrás ellos cosían ladrillos para el faraón. Pero tienen poco más en común. Bueno, ahora que están escuchando esto y que se dan cuenta que ellos realmente hacen parte del cumplimiento de lo dicho a Abraham. Porque es importante entonces para nosotros hoy. Tal vez alguno de ustedes está acá sentado y tal vez dice, bueno, entonces lo que escuché alguna vez de que era necesario que todos encontraran un familiar común con la tribu de esta o con la tribu de la otra, o que es necesario que todo cristiano pueda rastrear su familia y decir yo soy judío, yo soy israelita, ¿no? Como algunos años algunos decían, ¿no? ¿Por qué es importante para nosotros hoy? Ahora, en un sentido es importante porque la promesa de ser bendición y la promesa de ser parte de una nación es que también otros sean bendecidos. En un sentido podemos afirmar que la iglesia del Señor tiene como parte de su propósito bendecir todo aquel lugar donde esté, bendecir el mundo que habita. El asunto es que esa bendición se encuentra en Dios mismo. Es lamentable pensar en que a veces definimos el cristianismo como un grupo de personas bendecidas, pero definimos mal lo que significa bendición. Decimos ser cristiano es bendecido y entonces ser prosperado solamente económicamente. Y creemos que impactar es llevar esas riquezas o apoderarnos de todo. Pero lo que acá se nos muestra y lo que vamos a ver en este relato es que realmente la mayor bendición es pertenecer al pueblo de Dios, no por ser ese pueblo, sino por quién es su Dios. Es decir, al final lo que Dios promete es la mayor bendición que hay y es ser de Él. Hermanos, Dios establecerá una nación para que sea bendición para el mundo. Ahora, el contenido de la bendición es que serán una gran nación. Pero ¿cómo responde Abraham a esto? Ahora, Dios lo único que le dice es, Abraham, mira, yo voy a hacer esto. No le pregunta, no le dice, mira, si tú haces esto o aquello, pasas por 7, 8 pasos de éxito, entonces yo voy a hacerlo, Abraham. Dios solo le dice, lo voy a hacer. ¿Y cómo responder a algo? Si el Señor le dice, sal de tu tierra y yo voy a hacer de ti una gran nación, él no podía hacer otra cosa sino salir de su tierra. Ahora, esta bendición lleva entonces, lo que es mi segundo punto, a una obediencia que es dependiente de Dios. Abraham responde el llamado de Dios con obediencia. Hermanos, recordemos, esta es la promesa más grande hecha jamás y es dada a un hombre que definitivamente no puede en sí mismo hacer nada para participar del cumplimiento. Hay algo claro en la promesa. Tiene que hacerlo Dios. ¿Por qué? Porque Abraham no puede hacer nada para que eso pase. Es decir, se da una promesa en la que Abraham dice, yo no sé, Señor, ¿esto cómo va a pasar? Pero Dios le dice simplemente, sal de tu tierra. Él actuó tal como el Señor le demandó. Él actuó tal como el Señor le dijo que actuara. Hermanos, Abraham estaba seguro de la bendición del Señor y de lo que Él le había asegurado. Eso lo llevó a salir de su tierra. Es lo que lo llevó a habitar Canaán como un peregrino, aún sin tener hijo. Algunas veces decimos, ¿no? Cuando en el ámbito laboral siempre decimos, mire, no deje nada, no deje su trabajo, si no está ¿qué? Asegurado de otro. Dios lo que le dice a Abraham es, déjalo todo y mi voz es tu seguridad, mi promesa es tu seguridad. Y Abraham, ¿qué hace? Sin ver nada, dice, está bien, yo voy. Eso es lo que haré. Él está seguro de que la bendición de Dios sobrepasa por mucho habitar en Mesopotamia, tener posesiones y tener una gran familia. Decía Matthew Henry, Abraham creía que la bendición del Todopoderoso compensaría todo lo que podía perder o dejar atrás.
Supliría todas sus necesidades y respondería y superaría todos sus deseos. Y sabía que nada más que la miseria seguiría a la desobediencia. Tales creyentes, siendo justificados por fe, tienen paz con Dios y se aferran a Canaán. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros reaccionamos cuando entendemos que el llamado del Evangelio es parecido a este llamado de Abraham? El llamado del Evangelio es, déjalo todo, cambia tu vida, abraza mi nombre, comienza a vivir de una manera diferente. Y tal vez algunos dicen, no Señor, pero es que tú no sabes cómo es mi Mesopotamia, tú no sabes el círculo de amigos en el que yo estoy, tú no sabes el círculo social en el que yo me muevo, tú no sabes, Dios, lo que yo he alcanzado. ¿Ok? Abraham no actuó así, por eso estamos acá hoy. Abraham creyó y fue movido a obediencia, pero una obediencia que dependía de Dios. Es decir, él fue llevado a salir de su tierra, pero no porque él pudiera hacer algo para lograr la promesa. Él salió de su tierra dependiendo de que, sin saber cómo iba a pasar eso hasta ese momento, Dios era de quien dependía el cumplimiento de la promesa. Hermanos, esa es la razón por la que es una obediencia que depende. Es que en su propia capacidad Abraham no podía ser una gran nación. Y a veces nosotros, hermanos, vivimos nuestra vida cristiana como creyendo que puede depender de nosotros. Bueno, si yo hago esto, si yo me leo 5 libros al mes, si yo me congrego todos los domingos, si yo firmo el pacto de membresía, si yo hago esto, si yo hago lo otro, entonces Dios va a hacer esto. No. Ahora sí, tenemos que hacer todo lo anterior, buscar la palabra, leer buenos libros, tener comunión, orar al Señor, crecer con otros creyentes, pero no porque estamos haciendo algo para lograrlo, sino porque creemos en la promesa de Dios, en que Él lo va a hacer. Y así en dependencia nosotros obedecemos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo usted obedece a todo aquello cuanto Dios nos demanda hacer? ¿Cómo usted reacciona cuando usted encuentra que la Escritura describe la vida cristiana de cierta forma? Spurgeon, hablando sobre esto, sobre Abraham, dice: a su edad había dicho, Señor, soy demasiado viejo para viajar, demasiado viejo para dejar mi país y comenzar a vivir una vida errante. Nosotros podríamos habernos preguntado eso, pero él no habló de esa manera. Se le ordenó ir y entonces leemos, así que Abraham se fue mientras el Señor le había hablado. Hermanos, es importante dentro de la bendición anunciada que Abraham tenía un papel. Él debía salir a donde Dios le pidió ir. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More. Los cananeos habitaban entonces esa tierra. Esto es maravilloso, hermanos. Ver cómo Dios se muestra a un hombre que no lo merece, le da una promesa que era imposible de cumplir en su propia capacidad, una promesa que ni siquiera él merecía tampoco escuchar, y una promesa que era tan grande que hasta ese momento él no podía entenderla por completo. Pero ver a este hombre dando ese paso, obedeciendo dependientemente del Señor, porque Dios establecería una nación para bendecir al mundo. Esto requiere que se obedezca de esta manera. Pero luego vemos cómo el Señor sigue abriendo su promesa y sigue comunicándole a Abraham de qué se trata eso que él va a hacer. Y vemos en la respuesta de Abraham, no solo una respuesta de obediencia, sino también una respuesta que lleva a adorar a Dios, que lleva a invocar el nombre de Dios. Versos 7 al 9. Dice, el Señor apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué hizo Abraham? Edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó entonces al monte oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Edificó un altar al Señor. ¿Y qué hizo? Invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia Negev. Dios aparece por segunda vez a Abraham entonces y amplía la bendición que había prometido. No solo le dice, mira, haré de ti una gran nación, te daré un nombre famoso,
sino que le dice, y ellos habitarán esa tierra a la que yo te he enviado, les entregaré esa tierra. Ahora, hermanos, no solo serán una gran nación, sino que se les dará por herencia un lugar donde ellos habitarían. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede ser posible que este pueblo sea bendición a todas las familias de la tierra si ellos estarían limitados a un lugar donde eso sería realizado? ¿Cómo es posible que esto pueda ser llevado a cabo? Ahora, el desarrollo de esta promesa, en este punto nosotros vemos esa promesa como en una forma de semilla. Es decir, es una promesa que todavía no se ha abierto y todavía no ha mostrado todo su esplendor. Y lo que vemos en el resto del relato bíblico, en un sentido, es cómo esa promesa comienza a cumplirse, pero también cómo comienza a abrirse y a desplegar toda la grandeza de lo que Dios ha firmado. El desarrollo de esa semilla entonces nos muestra cómo es posible que ellos fueran bendición para todas las familias de la tierra. Más adelante en Génesis 17, cuando Dios vuelve a hablar a Abraham, ahora, entre el momento en el que el Señor promete a Abraham que ya era imposible tener un hijo 75 años, no solo era imposible, sino que Dios hace que Abraham espere la módica suma de 25 años. Y faltando un año para que esta promesa sea cumplida, Dios le habla nuevamente. Vamos, Génesis capítulo 17, versos 7 al 8. Y Dios le dice a Abraham lo siguiente: te haré fecundo en gran manera, le está volviendo a dar la promesa, y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Fíjese el verso 7. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. El Señor hace una promesa, luego ratifica esa promesa y le dice, mira, Abraham, esto es en serio. Yo lo voy a hacer. Usted puede leer en Génesis 15, cuando Dios le dice a Abraham que haga un sacrificio, que parta los animales en dos, Dios pasa por en medio. Eso quería decir que si Dios incumplía su promesa, acabaría como esos animales. Dios le dice, mira, no solo la promesa segura, sino que yo haré un compromiso contigo, un pacto solemne de que yo lo cumpliré. Pero no solo hace el pacto solemne, sino le dice, mira, esta promesa también incluye algo que es incluso más maravilloso que la tierra. Y es que yo seré tu Dios. Yo seré tu Dios. El punto central del pacto, hermanos, es que Jehová será su Dios. Luego vemos cómo esta promesa comienza a cumplirse. Abraham efectivamente tiene a Isaac como hijo, el hijo de la promesa, teniendo 100 años. Luego de eso vemos cómo nace también de Isaac Jacob y Esaú, y Dios por medio de Jacob sigue cumpliendo su promesa, se desarrolla una descendencia numerosa. Jacob tiene 12 hijos, uno de ellos es un soñador que empieza a tener problemas con sus hermanos, José, del cual Esteban también predicó. Sus hermanos comienzan a perseguirlo al punto de desear matarlo, pero por las providencias de Dios solamente lo venden, ¿no? ¿Cómo le fue bien a José, no? No lo mataron, pero lo vendieron, ¿no? Y lo vendieron como esclavo a una tierra perversa. Le fue bien. Pero en su misericordia el Señor preserva la vida de José para que por medio de él el pueblo tuviera la posibilidad de seguir, de continuar, de ser bendecido. Entonces vienen a ser prosperados en la tierra de Egipto y parece que ya se está cumpliendo la promesa. Una tierra maravillosa, Gosén. Pero no es lo que sucede, se levanta un faraón diferente. Y estos extranjeros y peregrinos que no tenían tierra se convierten ahora en esclavos. Pero Dios levanta entonces a otro hombre, otro juvenil, ¿no? No. Moisés, que no es escogido por Dios en la flor de su juventud, sino en una edad tardía, a los 80 años, para que Dios, por medio de él, trajera liberación al pueblo y continuara afirmando que la promesa que le dio a Abraham era en serio.
Luego vemos cómo estos hombres salen de Egipto, salen de la esclavitud, conquistan la tierra de Canaán, porque no solamente tenían que ir, tenían que conquistarla, y Dios sigue abriendo su promesa y muestra que es una tierra buena y que solo por el poder de Dios entrarán. Cuando estos hombres van a Canaán, dicen, estas personas que viven ahí son gigantes, nosotros somos como cucarachas al lado de ellos. Nuevamente, Abraham, 75 años, una promesa de tener hijos. Estos hombres dicen, no podemos entrar allí. Pero Dios había afirmado desde el inicio que su promesa no dependía del poder de los hombres, sino de Él. Vemos que entran, poseen la tierra, después viene el rey David y el reino parece que ha llegado a su punto más alto. Parece que la descendencia de Abraham finalmente está segura, y no solo eso, sino que Dios ahora en su promesa la abre más y les muestra que no solo será un descendiente de Abraham, sino que ese descendiente será un rey. Y David viene a ser entonces esa imagen, pero aún había pecado en medio del pueblo. Y como hay pecado en medio del pueblo, hay entonces problemas. ¿Qué sucede? En medio de esa gloria de Israel se dividen, porque uno quería ser rey en lugar de otro y porque el hombre quería oprimir al pueblo. Jeroboam y Roboam. Se divide el reino y parece que la promesa ya no se va a cumplir. Parece que Dios se olvidó de estos hombres. Sin embargo, lo que vemos es que a lo largo de esa división de la tierra, Dios sigue diciendo, ustedes son míos, yo estoy con ustedes. Se establece el templo, esa imagen de que Dios estaba en medio del pueblo, que es lo más glorioso de la promesa. Ni siquiera era la tierra. La tierra podía ser conquistada por otros hombres. Esa Canaán física no podía ser el lugar donde eso se cumpliera. Judá entonces es llevado al destierro, es conquistado por Babilonia, Nabucodonosor y demás. Y parece que otra vez la promesa entra en un periodo de ¿será que sí o será que no? Pero el Señor los trae del destierro, levanta nuevamente su templo y les muestra que Él sigue siendo su Dios. Finalmente, hermanos, en el momento señalado, un descendiente de Judá, nacido de una manera mucho más milagrosa que Isaac. Ahora, una cosa es decir que un anciano va a tener un hijo, pero otra cosa es afirmar que una virgen concebirá. Hay un principio similar, es imposible en ambos casos. Y Dios muestra que será así como vendría el heredero, el que cumpliría esa promesa dada a Abraham. Es Jesús entonces, en su nacimiento y su vida, que asegura que la descendencia dada a Abraham finalmente repose y sea establecida. Pero también Cristo es quien hace posible que la promesa de que el pueblo sea bendición a todas las familias se cumpla. ¿Cómo es posible si hasta ese momento, hasta el nacimiento de Jesús, Israel, en lugar de ser bendición a las naciones, había sido como tropiezo? En lugar de mostrarles cómo adorar a Jehová, Israel se había entregado a Baal, a Moloc, a Acera y a todos los dioses paganos. No habían sido bendición, habían sido unos paganos del montón. Pero entonces, con la llegada del Señor Jesucristo, se muestra que Dios tendría una manera para cumplir esa promesa. Ahora Cristo es quien hace posible que esa promesa de ser bendición se ejecute. ¿Y sabe quién habla acerca de esto? ¿Sabe quién destapa un poco más la promesa y dice, mira, sí se cumplió? Saulo, aquel muchacho que estaba allí en la muerte de Esteban, que estaba consintiendo la muerte de Esteban, del que vemos en Hechos capítulos 7 y 8, que estaba allí. Ese Saulo que veremos luego en Hechos capítulo 9 será convertido al Señor. Será aquel quien hablará de estas cosas inspirado por el Espíritu Santo y hablará a la iglesia lo siguiente que está en Gálatas capítulo 3. Vamos allí rápidamente, Gálatas capítulo 3. Vamos a leer algunas cosas. Pablo escribe, Saulo, el mismo que estaba allí, transformado ahora en discípulo de Cristo. Versos 8 al 9. Dice la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas
todas las naciones, todas las familias de la tierra. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Los judíos habían pensado hasta ese momento que ser descendiente de Abraham se trataba de un asunto carnal, de un asunto de sangre. Entonces rastreaban sus antepasados para decir, yo de verdad pertenezco a Abraham. Pero Pablo dice, no, nunca se trató solo de una nación. Siempre se trató de ser bendición para todas las naciones. Y la manera como eso puede ser posible es que ser descendiente de Abraham no es un asunto de la carne, sino un asunto de a quién pertenece mi fe. Gloria al Señor. Más adelante, capítulo 3, verso 16, dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, verso 16, las promesas, sigue hablando de Abraham, no, Gálatas, sigue hablando de Abraham, dice, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, fíjese bien, y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, a Cristo. Hermanos, el cumplimiento de la promesa dada a Abraham, si bien comienza a desplegarse y a cumplirse por medio de los descendientes, sería hecha por medio de el descendiente, por medio de el hijo de la promesa, por medio del que vendría a cumplir estas cosas, que es el Señor Jesucristo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Jesucristo es la gran bendición del mundo. Mis hermanos, la mayor bendición que el mundo pueda conocer es estar unido al Hijo de la promesa. Porque Él fue el único obediente. Porque Él fue el único que da acceso a las bendiciones de Dios. Toda verdadera bendición que el mundo puede tener está arraigada en el Señor. A través de ellos, a través de esa, dice Matthew Henry, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Jesucristo es la gran bendición del mundo, la mayor que jamás haya tenido el mundo. Toda verdadera bendición que el mundo es ahora o alguna vez será poseída se debe a Abraham y a su posteridad. A través de ellos tenemos una Biblia, un Salvador y un Evangelio. Son el material sobre el cual se injerta la iglesia del Señor. Hermanos, estamos acá y podemos afirmar que pertenecemos a ese pueblo, porque este hombre de 75 años dejó su tierra, con la fe de que luego vendría alguien que dejaría una tierra mucho más gloriosa que Mesopotamia. El descendiente, el Hijo de Dios, dejó la diestra del Padre, bajó, se humilló habitando en medio de nosotros. Y no solo se humilló en su encarnación, sino que bajó para ser siervo, se entregó como si hubiera sido el hijo desobediente, recibió el castigo por los perversos como nosotros, para que en Él, estando unidos a Él, nosotros podamos decir hoy, Señor, somos tuyos. Que hoy podamos decir, Abba Padre, nosotros somos descendientes de Abraham. No porque queramos seguir las tradiciones judías, circuncidarnos, no porque guardemos el Shabbat. Somos la descendencia de Abraham porque somos los hijos de la fe. Gloria al Señor. Gálatas 3, 28 al 29. Pablo, este Saulo convertido, sigue hablando y dice, no hay ya judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces, escúcheme bien, entonces son descendencia de Abraham y somos herederos de la promesa. Somos herederos de la promesa. Esto es algo maravilloso, esta promesa que se despliega, toda la Biblia está llena del cumplimiento de esta promesa. Pero aún hay algo más. ¿Qué hacemos entonces con la tierra, pastor? ¿Tendremos los cristianos que vivir entonces en Israel? ¿Tendremos que dejar todo, vender nuestras casas y vender nuestras cosas y mudarnos a la tierra santa para esperar que en ese terruño Dios se manifieste? Yo quiero decirle que Abraham no creía eso. Que Abraham no creía que se tratara
de esa tierra que iba a ser delimitada por Canaán y repartida a las 12 tribus. Abraham nunca creyó eso. Pastor, ¿cómo así? Tenga cuidado, hablar de Abraham, sí. Pero voy a hablar de Abraham lo que habló el escritor de Hebreos. Por la fe, ¿no? Hebreos capítulo 11, verso 8. Por la fe Abraham, al ser llamado, ¿qué hizo? Obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas con Isaac, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Abraham habitó una tierra que se le había prometido, pero que todavía no era suya. Isaac habitó una tierra que se le había prometido, pero que todavía no era suya. Jacob habitó una tierra que se había prometido, pero que aún no era suya. ¿Por qué? Porque esperaban la ciudad, verso 10, esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nunca se trató del terruño allí en el Medio Oriente. Siempre se trató de una nación mayor, de una tierra diferente, de una tierra más gloriosa. Nosotros vamos a ver también en el desarrollo del Antiguo Testamento que Israel muchas veces fue desposeída de la tierra. Es más, cuando Jesús llega, los judíos ni siquiera eran dueños de la tierra. Roma los había conquistado. Pero Jesús entonces anuncia un reino que no es de este mundo y que apunta a que esa promesa será cumplida por medio de un descendiente que es Él, pero también una promesa que involucra que habrá una tierra, una Canaán que será diferente, una Canaán que será celestial. Las anteriores entonces son razones, hermanos, para que nosotros respondamos igual a Abraham. No solo en obediencia, sino son razones para que nosotros respondamos hoy invocando el nombre del Señor. ¿Qué hizo Abraham? Recibió esto glorioso y levantó altar. Invocó al Señor. Después Dios le vuelve a hablar. ¿Y qué vuelve a hacer Abraham? Invocó al nombre del Señor. ¿Cómo lo invoca? Abraham de ahí en adelante usted podría describirlo como el constructor de altares, ¿no? Ahora interesante cómo a esa edad podía hacer estas cosas. Es algo maravilloso. Incluso estuvo dispuesto a construir un altar donde se suponía que iba a sacrificar a Isaac. Capítulo 22, Génesis. Dios le dice, mira, ese hijo de la promesa que llegó cuando tenía 100 años, entrégamelo. Y Abraham dice, bueno Señor, yo salí de la tierra y te creí, pues vamos a hacerlo. Y construye otro altar. Y allí con su hijo, delante de ese altar, levantando su mano para sacrificarlo, el ángel de Jehová le dice, detente, porque no serás tú quien proveerá un sacrificio para que la promesa se cumpla, sino que será el Señor que proveerá un cordero para que esa promesa sea cumplida. ¿Invocamos nosotros hoy el nombre del Señor? Debemos hacerlo. Debemos responder en adoración e invocando el nombre del Señor. Esto implica anunciar quién es Él. Esto implica predicar acerca de su nombre. Pero hermanos, sobre todo, esto implica también vivir de acuerdo a esa promesa. Abraham vivió toda su vida de acuerdo a esa promesa, obedeciendo todo lo que el Señor le mandó. No para alcanzarla, sino porque él sabía que en sus fuerzas nada podía ser posible, pero él sabía que el Señor podía hacer que esa promesa se cumpliera y entonces él era digno de su obediencia. ¿Por qué hoy predicamos? ¿Por qué invocamos el nombre del Señor? ¿Por qué adoramos y anunciamos a este Cristo? Porque Él es quien cumple la promesa de Dios. Porque queremos que todos los hombres invoquen el nombre del Señor. Hermanos, si somos cristianos, el mayor anhelo de nuestro corazón no debería ser las cosas que queremos tener. El mayor anhelo de nuestro corazón debería ser que nuestra vida
nuestra invocación del nombre de Dios pueda resultar por la gracia de Dios en que las familias de la tierra sigan siendo bendecidas. Hay un carácter misionero en la bendición que se le da a Abraham, un carácter misionero de alcanzar todas las familias. Esto es alcanzado en Cristo, hermanos, toda tribu, lengua y nación. Y es el carácter misionero para que toda familia lo invoque y lo adore. Nosotros predicamos, nosotros invocamos al Señor porque entendemos que su promesa abarca todo tipo de hombre. La gran comisión. ¿Qué le dice el Señor a sus discípulos? Vayan y hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un hombre, una mujer que invoca el nombre del Señor. Vayan y hagan discípulos. Hechos capítulo 1, verso 8. Ustedes serán mis testigos de Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Hermanos, predicamos y hacemos misiones para que otros invoquen y adoren al Señor. Predicamos y hacemos misiones porque estamos seguros de que solo en Jesús, el descendiente de Abraham, hay bendición. Ser pueblo del Señor es nuestra mayor bendición y habitar con Él para siempre. Hay personas que se les pregunta ¿qué es lo más maravilloso en tu vida? Y dicen mi trabajo. Si tú supieras lo que se siente, trabajar desde la casa, tener ese cheque a fin de mes. Está bien, esas cosas no son malas en sí mismas. Pero si eso es lo más glorioso de su vida, usted tiene una vida muy barata. Lo más glorioso de la vida de un hombre es estar unido a Dios, ser parte de su pueblo y tener la bendición dada a Abraham asegurada sobre su vida. ¿Creemos, hermanos, que es una bendición pertenecer al pueblo del Señor? ¿Cree usted que es una bendición pertenecer a esta iglesia, si usted es miembro de esta iglesia? ¿Cree usted que es bendición pertenecer a la iglesia universal del Señor? ¿Enseñamos nosotros, padres, a nuestros hijos que la mayor bendición que ellos pueden tener y desear es pertenecer a Cristo? Yo me acuerdo de alguno de nuestros muchachos cuando era más niño, más muchacho. Decía, pastor, cada vez que tomamos la cena, yo quiero tomarla. Pero mis papás me dicen, todavía no. Ya está llegando a la edad de poder hacer el discipulado, de hacerse parte de él. Creo que todavía está anhelándolo. Anhelamos, le mostramos a nuestros hijos, mira hijo, todo lo que hago busca que tú encuentres la mayor bendición de tu vida, que es pertenecer a Él. Es interesante porque en todas las decisiones que tomamos nosotros podemos modelar y mostrar cómo es nuestra convicción referente a la promesa del Señor. Es maravilloso porque esto afecta a todas las cosas que hacemos. Como vivimos el lunes, como vivimos de lunes a sábado, como vivimos el domingo, esto afecta a todas las cosas que nosotros hacemos. Afecta hasta nuestras vacaciones. Uy, ¿cómo así, pastor? Ya no puedo salir de vacaciones. No, salga, gloria a Dios. Pero véalo también como una oportunidad para que a donde usted se dirija pueda ubicar un pequeño grupo de creyentes que también invocan el nombre del Señor y experimente usted estar un domingo reunido con el pueblo y decir, estos también son mi familia. Es interesante, ¿no? Que toda nuestra vida está afectada por el entendimiento del Señor. Estamos aquí hoy, mis hermanos, porque el Señor bendijo a Abraham. Estamos acá porque su descendencia fue bendecida, porque su descendiente vino dejando un lugar glorioso para asegurarnos ser parte del pueblo. Eso es lo que como pueblo entendemos, que Dios ha prometido bendecir. Nosotros somos los únicos sobre la faz de la tierra que podemos decir con seguridad, soy bendecido. Somos los únicos. Nadie más tiene un derecho legítimo de decir tal cosa. Si no pertenece a Cristo, no puede decir que es bendecido. Porque si es enemigo de Dios, al final de los tiempos, cuando Él regrese y se encuentre que no está unido a Él, entonces encontrará que realmente toda su vida fue un desastre. Y que el destino eterno no será bendición, sino maldición estando lejos de Él. Lo glorioso de la promesa es por medio de quien se cumple, no por Abraham, sino por Cristo, por el descendiente. Testificar de Jesús, hermanos, es testificar de Él como el descendiente de Abraham, como el verdadero Israel de Dios. Este es el testimonio que bendice a todas las familias de la tierra. Ahora es un testimonio por el cual anunciamos a nuestros hijos también que ellos deben conocerlo. No hay una bendición por pertenencia, no hay
nací en familia cristiana, entonces ya tengo la... No. Necesitamos arrepentirnos y creer en el Señor. Necesitamos arrepentirnos y creer en Él. Hermanos, la promesa se cumplió y eso nos debe llevar a reconocer que ese mandato de ir a Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último de la tierra es algo que, lejos de ser novedoso de la iglesia, no es otra cosa sino la continuación de la promesa dada a Abraham. Abraham fue llevado a vivir esa promesa, con esa promesa en su mente. Esa promesa llevó a Jesús a la cruz. Esa promesa nos lleva hoy a seguir invocando y proclamando el nombre de Dios. De manera que aunque seguimos esperando esa ciudad que vendrá, como Abraham, hoy podemos gozarnos de Jesús, el que nos asegura ser parte de su pueblo, ser bendecidos, el que habitará para siempre con nosotros. Debemos vivir como ese pueblo bendecido que tiene al Señor por su Dios. Hermanos, Dios establecerá una nación para bendecir al mundo. Nosotros debemos invocar su nombre. Quiero terminar con algunas aplicaciones. Lo primero que quiero decir es que solo es posible ser pueblo de Dios si estamos unidos a Jesús. Si usted está hoy acá en medio de nosotros y usted tal vez dice, wow, este mensaje está interesante, pero yo no quiero nada con Dios. Yo puedo venir de vez en cuando y hasta ahí puedo llegar. Yo quiero decirle que así no luce pertenecer al pueblo de Dios. Y quiero decirle que usted es invitado hoy a venir a pertenecer a la familia de Dios, a ser bendecido como habla Dios en su promesa a Abraham. Pero también quiere decirle, hermanos, que debemos gozarnos en que Dios cumplió su anuncio. Nosotros somos su pueblo, somos bendecidos, somos la muestra de que Dios es fiel y que así como estuvo con ellos en el desierto, hoy está con nosotros mientras nos lleva a esa ciudad eterna cuyo constructor y arquitecto es Dios. Hermanos, a veces parece como que esa salvación de Dios no estuviera tan segura. Porque las cosas que vivimos, el mundo en el que vivimos, la oscuridad del ambiente en el que estamos, nos hace perturbarnos y pensar como que Dios no está allí. Pero hermanos, allí está Él y seguirá cumpliendo su promesa. También quiero afirmar que esto debe llevarnos a amar la iglesia del Señor como el tipo de pueblo que recibe esas promesas de bendición. No hay bendición verdadera fuera de Él. Por lo tanto, no hay lugar que anhelemos más que estar reunidos junto a su pueblo y adorarlo. Pero también esto es un mensaje de ánimo, hermanos, para que cobremos esperanza. Aun cuando no veamos que en nosotros mismos hay posibilidad de que eso se cumpla. Ninguno de nosotros sostiene su fe en su performance, como dicen. Ninguno de nosotros sostiene su fe en lo que puede alcanzar a hacer. Nuestra fe es sostenida en que Él lo alcanzó. Nuestra fe es sostenida en que Él lo hizo. Abraham no podía hacer nada para tener descendientes. Nosotros no podemos hacer nada para entrar a la ciudad celestial. Lo único que hacemos es creer tener una fe que Dios mismo dice que Él nos la da. Interesante, al final entonces simplemente somos receptores de la bendición del Señor. Oremos y gocémonos en las naciones de la tierra. Anhelemos las misiones, anhelemos conocerlo a Él. Pero también, mis hermanos, este es un llamado a que conozcamos la palabra del Señor. Esteban no hizo nada diferente, sino predicar aquello que ya se ha hablado, y lo que hacemos acá es predicar lo que Él ya ha hablado. Él establecerá esa nación para bendecir al mundo. Usted y yo somos parte de eso. Padre, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por permitirnos ver, Señor, y alistarnos para este despliegue glorioso de tu promesa, Señor. Gracias porque domingo a domingo, Señor, anunciamos aquí que tú eres la mayor bendición que los hombres puedan tener. Es glorioso pertenecer a tu pueblo, Señor. Ayúdanos cuando nos descuidamos en nuestros deberes, cuando no amamos a tu pueblo como deberíamos hacerlo, Señor. Ayúdanos a adorarte, a darte gloria. Oh Padre, ayúdanos también a que esta sea bendición, Señor, para todas las familias. Que de nuestra iglesia podamos, Señor, alumbrar este mundo y ser bendición para las naciones, como estamos intentando hacer con nuestros hermanos en La Guajira, como anhelamos hacer con las personas en Funza, como anhelamos también, Señor, hacer en el norte de África, que podamos ser bendición para las familias de la tierra, porque tú, Señor, eres aquel
quien invocamos y en quien descansamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gloria y te damos honra a ti, Señor. A ti que eres nuestro Dios. Te damos gracias, Señor. Amén.